versículos del 22 al 25. Dice así: leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Aleluya, ese es nuestro Dios. Nuestro Dios, aleluya. El tema que vamos a ver hoy es una fe firme. Título: inamovible. Aleluya. Yo cuando escuchaba a mi madre el jueves, yo decía: wow, Señor, verdaderamente que tú tienes cuidado de los tuyos, tú tienes cuidado de tu pueblo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aunque a veces a nuestros pensamientos, a nuestra mente se nos venga lo contrario, pensamientos contrarios de que Dios no está en medio de nosotros y que Dios nos ha dejado metidos. ¿Cuántos han pensado? Yo he pensado, cuando me he sentido que me estoy hundiendo, he pensado, ya ha pasado por mi mente esto: Señor, no tienes cuidado de mí. Señor, estás viendo que me estoy hundiendo, que estoy a punto de ahogarme y no haces nada. Bendito sea el Señor. El Señor desea que su pueblo llegue a tener una fe firme e inamovible. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos lo creen? Por eso nuestra fe debe ser pasada por el fuego. Por eso debemos pasar por pruebas, por situaciones adversas. Bendito sea el Señor. ¿Amén o no amén? Amén. Santo es nuestro Dios. Es raro que en una novela o película los protagonistas al final pierdan. Nosotros cada vez que, por lo menos cuando estoy viendo alguna película, alguna novela con su madre, la pastora Lange, a veces ella se mete tanto que ay, pero lo van a matar a la protagonista o a la protagonista. Entonces, yo que estoy consciente de la situación, le digo: no, mami, no ves que ese es el protagonista, esa es la protagonista, no puede morir. Los protagonistas siempre tienen un final ¿qué? Feliz, ¿verdad? Tienen un final feliz, aleluya. Pero aquí, en medio del asunto, es que los protagonistas, antes de llegar a ese final feliz, ¿verdad?, le tienen que acontecer muchas cosas, ¿cierto? Miércoles, esos protagonistas sí pasan por cosas. Quieren una cosa y la otra, y quieren, me tenía a mí mejor dicho. La secuestraban, la droga, esa niña sí la secuestraban. Dios mío, Padre amado, bendito sea nuestro Señor. Amén. Iglesia, sé que estás viviendo tiempos difíciles. Pero déjame decirte en esta hora que este no es tu destino, este es tu camino. El camino por donde debes pasar, lo que debes vivir. A veces pensamos, ¿verdad? Bueno, cuando yo no conocía al Señor, tenía ese desconocimiento, es normal, ¿verdad? Que tengamos desconocimiento, que seamos ignorantes de algunas cosas.
Y yo sé que hay mucha gente aquí así. Y hay doctrinas que se mueven de esta manera. No le hablan con verdad a la gente, va a quedar redundancia. No le hablan con verdad. Como por ejemplo, pare de sufrir. Pare de sufrir. Y había alguien también, una hija espiritual mía, que por el desconocimiento, cuando salíamos a impactar, decía: sí, porque Cristo me ama, ven a Cristo para que ya no sufran más. Y ya la ponía como así. Si el Señor en su palabra, Él mismo dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Así que el sufrimiento hace parte de la vida del ser humano. Hace parte, o sea, nadie puede escapar del sufrimiento. Aún la gente rica sufre con todo su dinero. Los ricos también lloran. Hay una novela que dice: los ricos también lloran. Entonces el sufrimiento hace parte y nadie puede escapar del sufrimiento. Así que tú, querido amigo que me estás escuchando, no creas que de pronto van a venir a Cristo, ¿verdad? Y ya se van a acabar todos los problemas. Todos los problemas se van a acabar. Entonces ahora, que a tu pensamiento, porque el enemigo está en tú, lo que te puede soplar pensamiento y decirte: ay, entonces yo no voy a buscar en Dios, porque imagínate, mejor entonces me causa que vamos a sufrir de todas maneras. Una cosa es sufrir sin Cristo y otra cosa es sufrir con Él. Porque en Cristo hay esperanza. En Cristo, en medio de las dificultades, de lo que sea, hay descanso. Amén. En Cristo hay oportunidades, pero sin Cristo no hay nada. Sin Cristo no hay nada. El sufrimiento sin Cristo es para muerte, es para destrucción. ¿Cuánto lo creen? Así que es mejor, amigo, amiga que me estás escuchando, que vengas a lo que es de Cristo y que enfrentes tus problemas, tus situaciones, agarrado de la mano del que todo lo puede. Amén. A mi iglesia, vuelvo y te repito, te digo que lo que estás pasando no es eterno. Estas situaciones adversas que estás viviendo, yo sé que estás sintiendo que los vientos, las tempestades, ¿verdad?, están soplando fuerte en tu vida y te has sentido como que te estás hundiendo y como que hasta ahí llegaste. Déjame decirte que esto es solo tu camino, el trayecto de la pasar, pero no es tu destino, no es tu final. Aleluya, no es tu final. Despierta, iglesia, que no es tu final. Aquí no acaba todo, no. Amén. Ahí no acaba todo, iglesia. Dios quiere que estés firme en tu fe. No solo cuando todo marche bien, sino también en medio de las peores circunstancias. Porque a veces pasa de que mientras estamos bien, ¿cierto? Mientras estamos bien, la fe al 100%. Pero cuando llegan las situaciones adversas, entonces ahí sí, ahí es donde se ve, ahí donde la puerca tuerce el rabo. Entonces el Señor quiere que te concientices que el Evangelio es sufrido. Amén. El Evangelio es sufrido. La palabra dice que nosotros tenemos que vivir la vida de Cristo. ¿Y qué pasó con Cristo? Cristo que padeció, ¿verdad? Cristo padeció, Cristo sufrió. Amén. Cristo sufrió. Entonces, si Él sufrió, ¿será que nosotros tenemos que salvarnos del sufrimiento? ¿Será que nosotros nos vamos a salvar si Él sufrió? Imagínate, no pecó, porque el sufrimiento entró por causa del pecado. Y Él no pecó y sufrió. Amén. Ahora tú y yo, ¿qué? Mejor dicho. Estamos más enculebrados y que la embarramos a cada rato. Así que aquí se predica la verdad. Dice la palabra que la verdad nos hará libres. Amén. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. También dice la Escritura
día que Jesús dijo, no pensé que he venido a traer paz, no he venido a traer paz sino espada, esa guerra. Amén. Entonces, no pensemos, ni los que no estamos en Cristo todavía, los que estamos en Cristo que no. Esto, desde que entró el pecado, entró el sufrimiento, y el sufrimiento, entiende, concientízate que hace parte de la vida del ser humano. Amén. Amén. Ya la tienes clara. Amén. Entonces, tú debes entender que debes pasar por diferentes situaciones que te van a llevar a afirmar tu fe, a tener una fe fuerte, inamovible, una fe inquebrantable. Porque ¿qué? El sufrimiento, Dios también lo usa para que crezcamos. Amén. Para hacernos fuertes. Aleluya. Entonces, cuando Jesús se sube a tu barca, son las primeras situaciones que empiezan a acontecer en nuestras vidas, ¿verdad? Y la primera cuando Jesús se sube a nuestra barca. Nuestra barca hace representación de nuestra vida, ¿cierto? Entonces, cuando Jesús se sube a tu barca, dice aquí en Lucas 8, 22 parte A, dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. Esa es la parte A. Aleluya. Cuando la luz llega, las tinieblas tienen que huir. ¿Cuánto lo creen? Cuando Jesús se sube a tu barca, las cosas tienen que cambiar. Y decía mi madre espiritual, cambio, metamorfo. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Amén. Las tinieblas tienen que huir. Porque digo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, cuando Jesús se sube a tu barca, dice, hay un texto que habla, una historia que cuenta que cuando Jesús llegó al templo con un látigo, ¿verdad? Y empezó a sacar, porque el templo empezaron a usarlo para vender. Dice que vendían animales y habían cambistas y todo eso. Y el Señor se llenó de celo y dijo, la casa de mi padre, ¿cómo fue que dijo? ¿En casa de qué? De oración. Y Jesús se llenó de celo y empezó con el látigo a sacar a toda esa gente, todos esos negocios, a volcarlos por allá, a tirarlos por allá. Entonces, cuando Jesús se sube a nuestra barca, las tinieblas tienen que huir, todas las tinieblas que están dentro de nosotros tienen que huir. Amén. Nosotros no podemos seguir siendo los mismos. Amén o amén. Jesús empieza a tomar el control de nuestra vida. Jesús empieza a tomar el control. Ya no eres tú como de costumbre, como solías hacerlo, llevar tu vida como mejor te parecía. Ahora Jesús. Ahora Jesús es el que toma el control de esa barca. Ahora es el que toma la dirección de esa barca y tú debes estar dispuesto a sujetarte, a someterte a Cristo, para que Cristo te lleve al destino profético. Amén. Al destino profético que Él te ha dicho. Entonces, esos son los primeros acontecimientos que empiezan a suceder en nuestra vida. Cuando Jesús llega, se sube a tu barca, bendito sea el Señor. Todas esas cosas que te atormentaban, todas esas cosas, bendito Dios de la gloria, que no te dejaban avanzar, todas esas cosas que te estaban llevando a la destrucción, que te estaban llevando a la muerte, el Señor empieza a echarlas fuera de tu vida. Amén. Empieza a echarlas fuera de tu vida. Bendito sea el Señor. Tu familia, cuando Jesús se sube a tu barca, tu familia se levanta. Bendito sea el Señor. El mundo y Satanás te empiezan a hacer oposición, pero lo mejor es que Jesús está contigo. ¿Cuánto lo creen? Hay barcas que sé que
están a la deriva. Hay barcas que están a la deriva. Hay barcas, ¿por qué? Por la falta de dirección de nuestro Señor Jesucristo. Gente que no sabe qué hacer con su vida. Gente que ha tomado decisiones sin tener en cuenta al Señor en su vida. Amén. Y hoy están a la deriva. Es más, hay barcas que se están yendo a pique. Hay barcas que ya están hundidas. Pero el Señor hoy te dice, yo estoy aquí, yo te ayudo. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos conocen el pasaje donde el Señor estaban en alta mar y el apóstol Pedro, como siempre el apóstol Pedro, salió de la barca porque quería caminar hacia Jesús, ¿verdad? Y vemos que el apóstol Pedro empezó a hundirse. Y en medio de eso, ahí estuvo Jesús, ¿verdad? Con su mano extendida para sacarlo. Amén. Eso va a empezar a hacer el Señor a partir de este momento en tu vida. Bendito sea el Señor. El Señor sabe que ya no puedes más. El Señor sabe que te están hundiendo. El Señor sabe que, así como dijeron los discípulos, Señor, no tienes cuidado de mí. Él sabe que lo está diciendo porque lo ha escuchado. El que hizo el oído, oye. Amén. El que hizo los ojos, ve, y Él sabe lo que está aconteciendo en tu vida. Él sabe que te sientes en cuatro paredes. Él sabe que te sientes que ya hasta aquí llegaste. Has dicho, bueno, ya hasta aquí llegó mi familia, hasta aquí llegué yo, hasta aquí ya no hay solución. Pero déjame decirte en esta noche que sí hay solución. Que nuestra solución está en Jesucristo. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios de milagros. Es el mismo Dios de hoy, es el mismo Dios de ayer. Ese que cuando estuvo aquí en la tierra hizo milagros, hizo grandes prodigios. Ese mismo Dios sigue haciendo todas estas maravillas. Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Ahora, bendito, el Señor es tremendo. Hay cosas que acontecen en nuestra vida y en esos momentos uno como que dice, bueno, ¿y dónde estás? Pero si yo te estoy sirviendo, pero si yo he tratado de hacer las cosas bien, ¿cuántos le han dicho esto al Señor? Pero si yo he tratado de hacer las cosas bien, pero si yo me he consagrado, ¿por qué estoy pasando por todas estas cosas? Cuando estamos en estas situaciones adversas, se nos olvida, aún a nosotros los pastores, en un momento en que se nos olvida, cuando la cosa está bien difícil, se nos olvida que son procesos por los que nosotros debemos pasar. Nosotros debemos pasar porque nuestra fe se debe desarrollar. Y que nos ha dicho que todas estas situaciones, todos estos acontecimientos deben pasar en nuestras vidas, que nosotros no estamos exentos, ¿verdad? Porque todas estas cosas nos ayudan a fortalecer nuestra fe. ¿Cuántos lo creen? Nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Y cuando dice que, ahora cuando Jesús le indicó a los discípulos que pasaran al otro lado, que es la parte de, bendito sea el Señor, del versículo 22, dice, y les dijo, pasemos al otro lado del lago, bendito sea el Señor me llevaba a que pasar al otro lado implica movimiento. Hay gente que han pasado años y todavía están en el mismo lugar, todavía siguen siendo los mismos. Llevan 15, 20 años en el Evangelio y no se le ven frutos, no se le ve cambio. Siempre viven en las mismas situaciones, ¿verdad? En las mismas situaciones, la misma prueba, y nunca han podido vencer en esa prueba.
Cuando el Señor nos llama, el Señor nos llama. ¿Cuántos creen que nosotros tenemos un Dios de avance? Un Dios de avance que nos lleva de aumento en aumento, como la aurora. Entonces él le indicó a los discípulos, pasemos al otro lado. Así llega el Señor en cualquier momento de nuestra vida y dice, bueno, ya es hora de que pasen al otro lado. Ya es hora de que pases al otro lado. Porque hay gente que vive en su zona de confort. En su zona de confort, y de ahí no quieren salir. De ahí no quieren salir. Ahí están cómodos. Ahí están cómodos. Pero el Señor tiene que llegar a incomodarte. Porque el Señor quiere que tú avances. El Señor quiere que tú prosperes. Así como prospera tu alma. El Señor quiere que prosperemos. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. La fe sin obra es muerta, amados hermanos. La fe sin obra es muerta. Nuestra fe debe ser puesta a prueba. Así que el Señor te está invitando a que salgas de tu zona de confort. Sal de tu zona de confort. Por eso cuando llegan las situaciones difíciles, a veces nosotros no las entendemos, pero cuando llegan las situaciones difíciles a nuestra vida, es cuando nosotros tenemos que, bendito sea el Señor, estar atentos, ¿verdad? Para saber qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque, por ejemplo, cuando vino lo de el virus, el coronavirus, ¿cuánto nos dimos cuenta de que todos estábamos en crisis, todo el mundo entero? Pero de la crisis salieron grandes emprendedores. Cuando se decía que no, imagínate, no se podía hacer nada, la gente iba a morirse de hambre porque no podían salir a trabajar porque esto, porque lo otro. Y en medio de las tormentas, en medio de las tempestades, en medio de estas situaciones difíciles, es cuando el Señor te muestra bendito sea el Señor, tus debilidades, pero también te muestra tus fortalezas. Tus debilidades para que sepas que qué es lo que tienes que cambiar. Amén, en qué estás mal. Y tus fortalezas para que veas que Él te ha dotado a ti de grandes cosas. Para que tú mismo te des cuenta qué es lo que hay en ti. Bendito sea el Señor. Porque el Señor nos ha dotado a todos. A veces decimos, ay, es que yo no sé hacer esto, es que yo no sé esto. Y el Señor te está diciendo, muévete. Muévete porque yo fui quien te creé. Yo fui quien te creé. Y yo sé lo que hay en ti. Yo sé de qué estás hecho. Yo sé de qué estás hecho. Yo sé que puedes vencer. Amén. Yo sé que puedes vencer cualquier adversidad. Cuando yo estaba iniciando el evangelio, no, mentira, ya estábamos aquí, la iglesia quedaba ahí. Yo, bendito sea el Señor, como ahorita la introducción que les decía que los protagonistas siempre tienen un final feliz. Y que muchas veces pasa de que el Señor, hablando acá de nuestras vidas espirituales cuando están en proceso, en las manos del Señor, el Señor muchas veces, Él te dice tu final, Él te hace promesa, te da promesa, pero no te dice por dónde vas a pasar, porque hay gente que no va a soportar, hay gente que se va a devolver. Si Él te dice a ti, para llegar allá, tú tienes que pasar por esto y esto. Yo sé que hay muchos que salen corriendo y dicen, no, yo mejor me quedo así. Entonces por eso hay gente que Él, o sea, quien conoce lo más profundo de nuestro corazón, quien conoce quien realmente somos, es nuestro Creador. Él sabe lo que hay en cada uno de nosotros, Él sabe lo que somos. Pero fíjate que el Señor a mí me mostró por lo que yo iba a pasar. Pero en el momento yo no entendía. El Señor sí me mostró mi camino. Y decía, Dios mío,
¿Pero por qué? Porque Él sabe quiénes son los que van a soportar verdaderamente, y aunque vean la cosa peluda, no se van a devolver. Él conoce el material de cada uno. Yo vi, cuando vivía aquí, que primero cayó una lluvia de rocas, unas rocas inmensas. Estaba lloviendo rocas. Y yo me asomaba por las ventanas porque yo sentía el estruendo. Y yo decía, Dios mío, cuando están pasando por adversidades, sienten miedo. Amén. Cuando sienten que la tormenta sopla, Dios mío, fuertemente, las tempestades están. Miedo, hay miedo. Los discípulos no tuvieron miedo. Los discípulos tuvieron miedo. Entonces viene la duda, ¿verdad? La incredulidad se apodera de nosotros. No sabemos qué hacer. Y yo me asomaba por la ventana y veía las rocas caer, pero las rocas no caían en mi casa. Se destruían las demás casas menos la mía. Luego cesó la lluvia de rocas y empieza la lluvia de fuego. Empezó a caer el fuego y yo corría entre la casa de una y decía, Dios mío, nada más con mis 3 niños, estaban pequeñitos. Y cuando yo me asomaba a la ventana, las casas quemadas, incineradas, y la única casa intacta era la mía. Y luego, todo en calma, pero empiezo a sentir en el ambiente un terror, como que algo venía, algo se aproximaba y no era nada bueno. Y cuando yo voy hacia la puerta, que medio la abro, donde viene un hombre alto, vestido de negro, con una caja. Pero yo percibía que no era nada bueno. Y cogí, cerré la puerta. Y el hombre dejó la caja en la entrada. Pero algo me decía, corre con tus hijos hacia atrás. Y cuando yo corrí hacia atrás, era una bomba. Explotó. Pero a la casa no le sucedió nada. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos saben, bendita sea la gloria de Dios, que el que edifica sobre la roca es ese hombre prudente? Ese que cuando vienen las tormentas, las tempestades, puede venir lo que sea, pero su casa permanece firme. Amén. Por eso el Señor hoy te está diciendo que edifique sobre la roca de Cristo Jesús. Edifica para que tu casa permanezca firme. Aunque venga lo que venga, tu casa se mantenga. Tus hijos, tu hogar, que nada ni nadie lo pueda destruir. Santo es el Señor. Mira la ventaja de tener a Cristo en nuestras vidas. La ventaja de permitir que Cristo se suba a nuestra barca, ¿verdad? Y de obedecer cuando Él nos diga, bueno, ahora pasemos al otro lado. De ir con esa confianza, seguirle con esa confianza, porque sabemos de que Él no va a permitir que nosotros muramos, que quedemos en el camino. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tenemos un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios grande. Amén. No hagas a la tormenta más grande que tu Dios. A veces nos enfocamos más en la tormenta y por eso nos desestabilizamos. Eso es lo que quiere el enemigo, desestabilizarte. Que pongas tus ojos en la tormenta, porque sabes que si apenas tú lo pongas ahí en el problema, ya perdiste. Por eso que la palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, no te desenfoques, aunque veas lo que veas, aunque en lo que sea, no quites tu mirada de Jesús, porque nuestro Dios es el que nos va a llevar a la victoria. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Cuando el Señor llega, trae transformación. Amén.
trae transformación, trae avance. Nosotros no tenemos un Dios de estancamiento. No tenemos un Dios de estancamiento, así que no tenemos por qué quedarnos en el mismo lugar. Porque ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia? No hay gracia de seguir siendo los mismos, de seguir en la misma situación. No, hermano, Dios trae cambios. Dios trae cambios. Así que obedece al Señor, obedezcamos a nuestro Dios, sometamos a nuestro Dios, no tengamos miedo de seguirle. Si Él te indica y te dice, pasemos al otro lado, mira que dice, pasemos, es decir, que tú no vas a ir solo nunca, Él va a estar contigo. Entonces, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué temes? Si Él te está diciendo, pasemos, Él le dijo a los discípulos, pasemos, porque Él iba a estar con los discípulos. Él iba a estar con los discípulos, igualmente contigo y conmigo, en cada situación de nuestra vida. Entonces, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Si lo que estas situaciones que llegan a nuestras vidas es para formarnos, para formar nuestro carácter, es para eso, para aumentar nuestra fe. Bendito sea el Señor. Ahora, para llegar al destino que Él prometió llevarte, dice Lucas 8, 23, 25. Aquí lo deja claro para que vean que Él usa las tempestades o las tormentas. Mira lo que significa. Bendito sea el Señor. La diferencia entre, lo que significa la diferencia entre tormenta y tempestad. La tormenta es una lluvia muy fuerte con rayos y vientos, mientras que la tempestad suele referirse a fenómenos meteorológicos más fuertes, como huracanes, tifones, etc. La tempestad es más fuerte, peligrosa y caótica. O sea que lo que estaban viviendo los discípulos no era una tormenta, era una tempestad. Era una tempestad, o sea que la cosa estaba bien grave. Así que yo me imagino a esos pobres hombres ahí. Imagínate tú en medio del mar. Y el Señor dormido, descansando, relajado, la tormenta, lo mejor dicho. Eso que vivieron esos discípulos, esa experiencia tuvo que ser, como dicen, caótica, agonizante. Y ellos viendo después, ¿y qué es lo que le pasa? Está la situación difícil, está el barco que se quiere hundir y él está durmiendo. Y él durmiendo, como que no tiene cuidado de nosotros. Así decimos. Así de ¿cuántos han dicho así? Vea, tú no vas a hacer nada, entonces tú me vas a dejar morir. Entonces tú me vas a dejar morir a mí, cuando el Señor ha dicho, no morirás, sino que vivirás para contarme una vida. La muerte lo ha visitado. Hay gente que la muerte lo ha visitado. Hay gente que está, su salud, Dios mío, ¿cuántos están enfermos? Hay gente que está enferma, que está llevando, mejor dicho. Hay gente que está, no solamente que tiene enfermedad física, sino espiritual. Que necesitan sanidad mental. Porque esa es nueva ahora, la del enemigo. Ahora se ha levantado con una fuerza tremenda de esta manera, llevando a la gente a través de las situaciones difíciles a la depresión, a la ansiedad, al estrés. ¿Cuántos sienten que estos tiempos están como que, Dios mío, difíciles? El sol caliente. Hace días
eso es ocasión. Dios mío, Padre, Señor. Y entonces en el momento que viene palabra de Dios a mí, que me dice, ¿por qué te turbas? Si yo les dije a ustedes que esto iba a acontecer, me van a hacer pequeño. Hermana, pero si, ¿por qué se le hace extraño si ya todo me está aquí? Y le dije, ciertamente es a ti, me lo acaba de decir el Señor y confirmar a través de usted. Y a veces se nos olvidan estas cosas, pero si ya el Señor lo dice, habrá hambre. No hay hambre ahora. La situación está difícil. Por eso les digo, hay desánimo. El Señor sabe los tiempos en los que estamos. Por eso ustedes tienen que concientizarse también, todos nosotros, de los tiempos en los que estamos. Estamos en tribulación. Dijo el Señor en Mateo 24 que todas estas cosas van a acontecer. Hambre, peste, no hay peste. ¿Cuántas virosis no salen a cada rato por ahí? Están golpeando nuestros cuerpos. Hambre, peste. Dice la palabra también que dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice, tropezarán unos a otros. O sea, una cosa tan tremenda que se está viviendo en estos tiempos. Cómo la maldad ha aumentado y todas estas cosas nos golpean nuestra vida espiritual. Hasta hoy con mi hermana Lady y nos sentíamos de la misma manera. Yo decía, yo me siento así también al ver tanta maldad, la gente cómo actúa, pero la palabra, el Señor todo lo dejó escrito. Ahí el Señor nos enseña a Timoteo el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Así que, ¿por qué tenemos que asombrarnos de estas cosas y dejarnos contaminar? ¿Verdad? ¿Por qué tenemos que dejarnos contaminar si todas estas cosas no van a acontecer? Todas estas cosas van a acontecer. El amor, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero que dice la palabra que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, todo está escrito. El Señor ha dejado todo escrito para que nosotros no nos dejemos desviar por estas cosas. Para que nosotros nos mantengamos en fe, conscientes de todo lo que Él dijo que iba a acontecer y agarrarnos cada día más del Señor. Amén o amén. ¿Cómo, pastor? Son señales del final. Tenemos que estar apercibidos de todas estas cosas. Que estamos viendo todo lo que está aconteciendo. Amén. Claro, y en medio de estas situaciones así, el Señor me mostraba que en estos tiempos donde se está sintiendo como esa opresión grande y todo lo que está pasando, cuando la iglesia va a crecer más. Porque la gente le va a tocar, quiera o no quiera, correr a los brazos de Jesús. Se dan cuenta que ya no hay más opción. No hay más opción que correr a los pies, a los brazos de Jesús. Bendito sea el Señor. Hay que correr hacia el Maestro. ¿Cuántos lo creen? Hay que correr hacia el Maestro. Que todos visitas que me están escuchando en esta hora, no hay más para dónde agarrar. Las tempestades van a ser más fuertes cada día. Los alimentos van a estar más caros. ¿Cuánto costaban los huevitos antes? 250. ¿Cuánto costaban 250? Sí. Y si no había carne, comíamos huevo, ¿verdad? Y compramos un poco revolvido huevo. Y ahora, ¿cuánto vale un huevo? No sé cuánto vale. Un huevo vale 700. ¿Y el plátano? 2000. Pero les digo una cosa, que aunque los medios de comunicación digan lo que quieran decir, que va a venir no sé qué, que va a pasar tal desastre, que la comida va no sé qué, que esto, hermano,
Nuestro presidente se llama Jesucristo. Aunque Pedro diga lo que quiera decir. Que no hay mundo, que no se cree, que el mundo diga lo que sea. Estamos en las manos de nuestro Cristo, de nuestro Salvador. Amén. Y nosotros no vivimos por lo que diga el hombre. Nosotros vivimos por lo que diga nuestro Dios. Amén o no amén. Mi hijo mayor, esto lo digo para la gloria de Dios, para que entiendan. Mi hijo, y para que su fe sea firme más. Mi hijo mayor, desde pequeñito, tuvo una pasión con los aviones. Con los aviones, yo quiero ser piloto, yo quiero ser piloto. Fuimos a averiguar y la carrera 100 y pico millones, la aviación. En ese momento a ti te dicen así, tú que lo primero que dices, Dios mío, ¿dónde voy a hacer? Que da el sueño nada más. Dios mío, ¿esto qué es? Pero como nosotros sabemos que no dependemos del sistema, no dependemos de hombre alguno, no dependemos sino de Dios. Amén o amén. El Señor solamente dijo, pasa al otro lado, y aunque veas la tormenta que sea que se quiera levantar, porque el enemigo va a querer impedir que tú llegues a tu destino profético. Pero te digo algo en esta hora, lo que Dios determina, no hay diablo que lo pueda impedir. Nadie, porque si Él dijo que tus hijos le van a servir, así va a ser, aunque los vean todos, ñe. Si Él dijo que tú y tu casa le servirán, tú puedes ver lo que sea, que tú tienes que agarrarte de la promesa. Creer al Señor, creer de que así va a ser, porque eso es lo que quiere el Señor. Que no dudemos de que tenemos un Dios grande, poderoso. Amén. Aleluya. Y ahí está mi hijo mayor. Ya va adelantado. Fue a Bogotá, no sé en qué hora pasó. Es que lo de Dios es así. A veces nos ponemos a pensar cómo van a hacer las cosas. Oye, eso le toca a Dios nada más. Y se pone uno a pensar cómo van a hacer las cosas. Y mientras tú piensas ahí cómo van a hacer las cosas, el enemigo se aprovecha de eso. Y empieza a lanzarte dardos para que tú creas que eso no puede suceder. Imagínate yo pensando, ¿y cómo va a ser? Si eso va a ser. No, yo solamente creí. Él me dijo, camina, te dije, pasa al otro lado, hazlo y ya. Pero también me dijo, van a venir las tormentas, se van a levantar. El enemigo va a querer impedir. Pero tú sigues remando. Tú sigues remando. Porque los mismos vientos contrarios, la misma tempestad, ese mismo viento, aleluya, ese mismo viento es el que te va a ayudar a ti a llegar allá. A veces creemos, la palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y he estado pasando por en este tiempo terrible, pero he entendido que esos vientos me están llevando a donde Dios quiere llevarme. Aleluya. Así mismo está pasando contigo, iglesia. No es para matarte, esos vientos no son para matarte. Hay tempestades que el mismo Señor provoca, pero las provoca para eso, porque hay gente que quiere vivir ahí, en el mismo lugar, y Él tiene que esforzarte de una u otra manera. Como ahí te dirá, tan grandes son las misericordias de Dios, que aunque la tempestad la formes tú, Él la usa para tu propio bien. Te llevas tus cascos, pero lo usas. O sea, nuestro Dios es tan grande y tan, Dios mío, que a veces ni entiendo. A veces no entiendo ese amor. O sea, que hay tempestades que tú eres el que lo formas, como hay tempestades que vienen de parte del mismo Dios. Pero todas dos te ayudan ¿a qué? A avanzar,
avanzar. Iglesia, avanza. Avanza. Aleluya. Los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarraígate de aquí y plántate en el mar, y él obedecerá. Este versículo muchos lo han malinterpretado, porque hay gente que dice que, mira, dice que si tuvieras fe como un granito de nada más, una pequeñita fe así, con esa pequeñita fe, tú podrás hacer grandes cosas. Eso es mentira. No sabemos interpretar, porque el proceso lo explicaba mi madre espiritual el jueves. Dice, si tuvieras fe con un grano, o sea, que es un proceso que uno tiene que vivir. Y mire que hay coma. Si tuvieras fe con un granito de mostaza, coma. ¿Y la coma para qué se usa? No para usar. Ahí medita. Un grano de mostaza, todo el proceso. Entonces ellos como que creían que eso iba a ser, o sea, aumentamos la fe, el Señor hace instantáneo, con café instantáneo, ya. Pero no entendían de que esa fe tenía que ser procesada. Agua caliente, échale de boca la leche. Señor, aumenta. Ay, Señor, mira, yo he escuchado, hermanos, que el enemigo por el desconocimiento se está aprovechando de esto. Mira, hay hermanos que me han dicho, pero es que yo no tengo fe, y por eso que, entonces, porque como dice la palabra, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Pero uno tiene que saber interpretar la palabra. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice esto? Y entonces viene el enemigo y por el desconocimiento los atormenta. Viste que no tienes fe y estás desagradando a Dios, y por eso que te está pasando lo que te está pasando, porque no tienes fe. Cuando la palabra dice que hay unos que tienen al 30, otros al 60 y otros al 100. O sea que esos que la tienen al 30 tienen que pasar un día al 60 así, y en lo del 60 al 100 y así. O sea, tiene que ir aumentando. La fe se va desarrollando. La fe se tiene que ir desarrollando. ¿Y cómo se desarrolla la fe? ¿Cómo crece la fe? La misma palabra lo dice, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. O sea que entre más tú escuches palabra, más fuerte se hace tu fe. Más fuerte se hace tu fe. Por eso es necesario escuchar la palabra de Dios. Es necesario escuchar su palabra. Es necesario para que la fe vaya creciendo. Cuando vengan los momentos difíciles, el Espíritu te recuerda. El Espíritu te recuerda las promesas y la palabra. Y tú inmediatamente, como decía un varón ayer, llegan los dardos. Y yo oraba por mi hijo. Y digo un tiempo, ya no voy a orar más por mi hijo porque el rebelde no hace caso. Pero algo por dentro me decía, sigue orando. Y él empezaba a combatir por medio de la palabra los dardos que le llegaban. Porque la palabra dice, cuando el enemigo te envía dardos, ¿quién te salva? La palabra. Pero si tú no tienes palabra, ¿cómo vas a hacer? Y si ese es el escudo de la fe. No, que te vas a morir. ¿Cómo? Si el Señor a mí me ha dicho que no moriré, sino que viviré para contar sus maravillas. ¿Cómo así que yo me voy a morir? ¿Quién eres tú, diablo, para venir a decir que yo me voy a morir? Si el dueño de la vida y de la muerte es mi Dios que yo le sirvo, y si él ha decidido darme vida y vida en abundancia, ¿quién eres tú? Entonces, amado hermano, amigo que me está escuchando, es necesario pegarnos a nuestro Dios. Pegarnos a nuestro Dios y saber que todos estos acontecimientos, todas estas situaciones van a llegar a nuestras vidas. Todo esto va a suceder. Vamos a ver la cosa arregladita. Ustedes no sienten qué cosa tan horrible, se siente como si fuera como candela, como si
nos estuviéramos consumiendo. Ustedes no han sentido eso, o no lo sienten ahora. Que tú no te hallas en ningún lado y dices, Dios mío, ¿esto qué es? Y vas a comprar comida en la tienda y vas así, ¿ves? Es que no me encanta. Hoy me decía alguien, me decía que, ¿y qué hago de almuerzo? Yo le hablaba de fideo, iba a decirle que hiciera una carne, que no me alcanza, tengo para unos huevitos nada más. Y yo dije, bueno, gloria a Dios, que al menos tienen eso, pero hay gente en esta hora no tiene nada, no tiene esperanza. De nada, amado hermano y amigo que me estás escuchando. Hay que buscar de Cristo. Hay que correr a los pies, a los brazos de Jesús. Amén o amén. El Señor quiere reforzar nuestra fe en medio de las tormentas. Las tormentas sirven para eso, reforzar nuestra fe. Que aquí hay gente con la fe toda aguada. Amén. Desarrollar nuestra fe. Y sobre todo, ¿qué quiere el Señor? Que entiendas y que conozca cuál es el Dios a quien tú le estás sirviendo. Amén. Porque lo dice, mira la historia. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad y viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y se hizo grande bonanza. Bendito sea Dios. ¿Cuántos creen que se va a hacer grande bonanza? Amén. En medio de la tempestad, la situación que sea, Dios se va a levantar nuestro Dios. Amén. Con milagros, prodigios. Eso que tú estás esperando, el Señor hoy te lo entrega. Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban. Mira lo que dice. Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Imagínate, el dueño de la naturaleza. El dueño de la naturaleza, de todo lo creado, ¿cómo no se le iba a sujetar la naturaleza? Entonces, el Señor quiere eso también, que nosotros entendamos y conozcamos cuál es el Dios al cual estamos sirviendo, Dios grande y poderoso. Y eso lo experimentaron los discípulos. ¡Ay! Y se levantó César. ¡Wow! Esto va a ser Dios, Dios mío. César. Yo tuve un sueño hace días donde yo vivía, estaba en una casa, según yo vivía ahí, estaba mi mamá, estaba mi hermana, estaban mis hijos. Pero la casa era a la orilla del mar. Y de pronto empecé a ver que el mar empezó a salirse de su cabeza. Y empezó a crecer. Pero el mar parecía como una persona. Y yo percibía que quería entrar, quería como golpear contra la casa y destruirla y ahogarnos. Y yo me levanté, me paré en la puerta y decía, Dios mío, llena de miedo, de terror. Entró el agua llegaba como hasta aquí, pero luego vino con más fuerza. Y cuando venía con más fuerza, yo dije, no, yo tengo un Dios grande y poderoso. Yo tengo un Dios grande y poderoso, y dice su palabra que lo que yo pida con fe, así será. Yo lo decía en el sueño. Y entonces me paré frente de la ola. Venía así, una ola grande, cogí la hice la mano, y lo mismo que hizo Cristo lo hice yo en mi sueño. Le dije, detente y vuelve a tu lugar. Y la ola se devolvió. Se secó todo. Y el mar se hizo grande bonanza. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos un Dios grande y poderoso. Amén. ¿Cuándo lo creen? Dios invencible. Y si está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a ponernos sobre nuestros pies.
Aleluya.